Buen día, mi nombre es Tania Jimena Ramón Mosquera, estudiante de la Universidad de la Amazonia del programa de Química. A continuación hablaré sobre resonancia magnética nuclear, qué núcleos poseen spin. Resonancia magnética nuclear, también conocida como RMN, es la técnica que proporciona mayor información estructural, debido a que se conoce la influencia de cada entorno molecular sobre cada uno de los átomos. También es conocida por sus siglas en inglés como NMR, Nuclear Magnetic Resonance. Fue descrita y medida en rayos moleculares por Isidro Rabi en 1938. Autores que también cooperaron con el descubrimiento de la resonancia magnética nuclear: Edward Mills Purcell y Felix Bloch, en donde ellos cooperan y se dieron cuenta que los núcleos magnéticos como el protio, hidrógeno 1 y fósforo 31 podían absorber energía de radiofrecuencia cuando eran incididos por un campo magnético. Mediante eso se dieron cuenta que podían identificar los núcleos. Aquí tenemos un esquema de un equipo de resonancia magnética nuclear, en donde encontramos un campo magnético o un imán superconductor. En medio de este encontramos el tubo de la muestra. Este tubo de la muestra está en constante movimiento, o sea, en rotación, girando todo el tiempo, debido a que el campo magnético debe estar uniforme alrededor de toda la muestra. También tenemos un generador de radiofrecuencia y un ordenador. El equipo menos avanzado posee ondas de radio de 300 MHz, o el equipo ya avanzado, muy avanzado, poseen ondas de radios de 900 MHz. Ese transmisor de radiofrecuencia lo que hace es que pasa a través de la muestra y se detecta la diferencia de energía entre la onda que entra y la onda que sale. Y está representado mediante un espectro de resonancia magnética nuclear. Esa diferencia de energía se conoce mediante esa gráfica. Cuando se trabaja una onda concreta, un ejemplo, 900 MHz, lo que se hace es que se varía el campo magnético, se hace un barrido en el software del equipo hasta que se llega al punto de resonancia. Y cuando llegamos a ese punto de resonancia, cuando la radiofrecuencia aporta la energía exacta a la espaciada entre los niveles alfa y beta, a eso se le conoce resonancia, y se observa la absorción con un pico en el espectro. Algunas aplicaciones de RMN para la verificación del grado de pureza de materias primas, en el análisis de drogas y fármacos, también en el desarrollo de productos químicos y de control de calidad, como también para el análisis de polímeros. Pero no solo eso, también es muy importante la resonancia magnética nuclear para estudiar moléculas, tejidos y organismos completos. En las figuras 4 y 5 encontramos que tiene una gran aplicación en la medicina y también ha sido clave en la determinación de la estructura de proteínas en disolución. El spin nuclear. El spin es intrínseco del núcleo. En otras palabras, los núcleos atómicos realizan un movimiento de giro sobre su eje. A eso se le conoce como spin, que representa su momento magnético. Ese spin nuclear es determinado por el número desapareado de partículas elementales. Esas partículas elementales son las que conocemos como neutrones y protones, que conforman como tal a ese átomo. Como sabemos, en la tabla periódica encontramos diferentes simbologías de los elementos químicos. En la parte superior de la simbología de ese símbolo encontramos el número másico, que se rige
por los protones y neutrones, mientras que el número atómico se rige por los protones. Como había dicho anteriormente, que ese giro que realiza sobre su propio eje, llamado spin, es representado mediante un momento magnético. Ese momento magnético depende del número de protones y del número de neutrones, si son pares o son impares. De esta manera van a tener los valores del momento magnético. A continuación encontramos los núcleos que poseen spin, los más comunes en resonancia magnética nuclear, como lo es el protio, que es hidrógeno 1. También encontramos el nitrógeno 13 y nitrógeno 14 y el carbono 13. También son otros muy utilizados, como los que se encuentran en el recuadro de la parte inferior de la diapositiva, pero no son tan relevantes como el hidrógeno, el carbono y el nitrógeno, sus isótopos. La abundancia. Para el protio hidrógeno 1, naturaleza la encontramos en 99.98, con una relación giromagnética de 26.75 y con una frecuencia de 400 MHz. También podemos ver en el recuadro otros isótopos y su naturaleza y su abundancia en la naturaleza. Como sabemos, los átomos están conformados por electrones, neutrones y protones, y estos poseen una propiedad intrínseca a la que se conoce spin. Y estas tienen asociado un número cuántico. Un ejemplo, el protio, hidrógeno 1. Su momento magnético es un medio, pero tiene asociado un número cuántico. Dos posibilidades, más un medio y menos un medio, en donde más un medio es el spin alfa y menos un medio es el spin beta. Cabe resaltar que el spin aparece de forma natural como un cuarto de número cuántico de la función de onda cuando se resuelve la ecuación de Schrödinger, incluyendo el efecto relativista. En pocas palabras, RMN es un fenómeno físico en el que los núcleos absorben y reemiten radiación electromagnética en un campo magnético. En la parte inferior de la diapositiva, en la figura número 6, encontramos protones sin aplicación de campo magnético y al otro extremo encontramos protones con aplicación de campo magnético, en donde observamos que cuando se aplica un campo magnético, los protones son paralelos a ese campo magnético. No quiere decir que los dos tienen la misma dirección del campo magnético, pero sí se encuentran paralelos al campo magnético. El spin alfa se encuentra en la misma dirección del campo magnético y posee menor energía, mientras que el spin beta, que está en dirección opuesta al campo magnético, posee mayor energía. La intensidad del campo magnético está directamente correlacionada con el espaciado entre los niveles energéticos. Es decir, que si el campo magnético es débil, el espaciado entre los niveles va a ser menor. Cuando los núcleos atómicos están situados bajo un campo magnético, lo que va a suceder es que van a absorber la energía en el rango de radiofrecuencias y van a pasar a un estado excitado. A esto se le conoce como interacción de Zeeman.
Al terminar ese aporte energético externo, es decir, ese campo magnético, estos núcleos devuelven la energía absorbida para regresar a su situación de equilibrio termodinámico, es decir, que pasen a un proceso de relajación, por así decirlo. Y es justo ahí donde es captado y cuantificado para la identificación de la molécula. Ojo, muy importante. Esto es característico según el tipo de átomos que lo rodean y los enlaces establecidos con esos átomos. Matemáticamente, el delta de energía es igual a la constante de Planck por la frecuencia, es decir, a la energía que posee la radiación electromagnética que produce esa transición del spin alfa al spin beta. Por lo que esa diferencia de energía es igual a la relación giromagnética. Recuerden que esa relación giromagnética depende del tipo de núcleo. Es multiplicado por la constante de Planck dividido 2pi por el campo magnético aplicado, lo que traduce que a mayor intensidad del campo magnético, mayor separación de energía entre ambos niveles, directamente proporcional. Igualando esto con la energía que posee la radiación electromagnética que produce la transición del spin alfa al spin beta, queda que cancelamos h barra y h barra a los dos extremos de la ecuación. Y despejando, nos queda que la frecuencia de resonancia es igual a la que el protón del spin alfa entra en resonancia, absorbe la radiación y pasa al spin beta. ¿Y por qué se llama resonancia? Porque, por así decirlo, resuenan a una frecuencia directamente proporcional a la fuerza de un campo magnético ejercido. Pero no quiere decir que va a girar exactamente como gira el campo magnético, sino que el giro se describe como un trompo. A este movimiento se le llama precisión, que es similar al que realiza el planeta Tierra alrededor de su eje. Esa precisión de Larmor está regida por una ecuación, en donde el momento de fuerza es igual al momento dipolar magnético por el campo magnético. Pero como sabemos que ese momento dipolar magnético está regido por la razón giromagnética y por el campo magnético, que es la constante de proporcionalidad, y el momento angular representan el producto vectorial. En pocas palabras, ¿qué quiere decir esta ecuación de frecuencia? Que es directamente proporcional a la razón giromagnética de cada elemento químico y es directamente proporcional a la intensidad del campo magnético. En conclusión, RMN se sustenta en tres elementos. A. El carácter magnético de los núcleos de las moléculas en estudio, es decir, que se comportan como pequeños imanes. B. La aplicación de un campo magnético intenso. Quiere decir que cuando las moléculas están inmersas en un campo magnético, esos niveles nucleares se van a desdoblar en varios niveles de energía, y cada uno de esos niveles de energía que aparecen van a corresponder a diferentes orientaciones de los espines, de los núcleos. Y C. La iluminación de la muestra con radiación electromagnética. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando son iluminadas con la frecuencia adecuada de radiación hará que los núcleos pasen de un nivel a otro. Y para que se dé ese salto de nivel va a depender del tipo de núcleo y del entorno químico en el que éste se encuentra.
también del tipo de núcleos presentes en las cercanías y del campo externo aplicado. Muchas gracias, espero que esto les haya servido mucho y de gran utilidad.